viviste la recepción de la primera temporada, si la respuesta fue la que esperabas y si ha influido de alguna manera en el modo de aproximarte a esta segunda. Pues hombre, la respuesta fue buenísima, la prueba es que estamos haciendo una segunda. O sea que teníamos las expectativas altas, porque estábamos muy orgullosos de la serie y creíamos que podía funcionar, pero siempre es una incógnita, evidentemente, ¿no? Y cuando sabes que funciona, pues hombre, escribes con mucha más seguridad la segunda y con más alegría, eso sin duda, sí. Esta temporada el Sorolla pasa de ser un centro público a uno privado, lo que conlleva algunos problemas. ¿Cómo concebisteis esa difícil transición de manera que resultara realista? ¿Os inspirasteis en algún caso particular? Sí, hay muchos casos particulares. Es verdad que es la gestión privada, es decir, el hospital sigue siendo público, que es lo que está pasando en España en algunos hospitales, y eso lo complica casi incluso más, porque claro, si se convirtiera todo en privado, tendrían que cambiar de médicos, porque los médicos son funcionarios, es decir, nuestros médicos siguen siendo funcionarios públicos, lo que pasa es que eso, la gestión del hospital pasa a manos privadas, y eso supone evidentemente un choque porque es un cambio de cultura y de cómo se aborda todo, ¿no? De cómo administras los recursos, cómo tratas al personal, y eso es lo que queríamos contar, porque eso está pasando en muchos hospitales en España. Y para nosotros era una manera de alertar y condenar, ¿no? Porque yo creo que la sanidad debe ser pública siempre, porque siempre está esa idea de que lo privado, desde lo privado se gestiona mejor, es más eficiente. Y yo creo que a lo mejor en algunas empresas es cierto, yo creo que en la sanidad no es así. Entonces, bueno, me gustaba hablar sobre eso. Justo de eso iba a preguntar porque en la anterior temporada parecía que el debate estaba un poco abierto, con lo de la huelga y todo eso, pero en esta, al demostrarse los problemas de la privatización, sí. Parece que se hace un alegato a Sí, favor de lo público. yo creo que ya en la primera estaba. Es verdad que yo intento ser lo menos maniqueo posible y poner en el mismo lugar las distintas opiniones, ¿no? Para enriquecer el debate. Pero evidentemente aquí ya cuando te estás definiendo, o sea, cuando ya estás hablando sobre la privatización, evidentemente mi postura es muy clara, sí. Una de las principales tramas de la serie se centra en la de Patricia y su lucha contra el cáncer de mama. Y precisamente ahora los fallos en el cribado de esta enfermedad en algunas comunidades autónomas están provocando una importante crisis. Entonces me gustaría preguntar tu opinión al respecto. Fíjate, nosotros arrancamos la primera temporada con una Patricia, una política, diciéndole a las mujeres, venid a hacer los exámenes para prevenir, y es el médico el que dice, no vengáis porque estamos saturados, ¿no? O sea, bueno, lo que está pasando es un poco eso, realmente. O sea, bueno, aún no sabemos bien lo que está pasando, ¿no? Porque yo leo opiniones muy confusas sobre lo que está pasando en Andalucía y no me acabo de enterar si es que han desaparecido, si han mentido con los diagnósticos diciendo que eran benignos cuando no, si han desaparecido... Bueno, en fin, cada día estamos... Desde luego está pasando algo, y algo que no es bonito, y que se tiene que solucionar, evidentemente, y que es tremendo. O sea, saber que se ha podido morir mujeres por una inoperancia o por no llegar a tiempo o porque el sistema está colapsado es tremendo. No lo podemos consentir. O sea, es horrible. Es que me imagino no sé, a mis personas allegadas o a mí que nos está pasando eso y es tremendo. Bueno, de hecho vemos como cada cosa que ocurre en el Sorolla es utilizada a favor o en contra de la campaña política de Patricia. Claro. Es algo que vemos también en nuestra realidad, el hecho de que los políticos, en vez de preocuparse por mejorar, se dediquen a usar la sanidad pues, como un arma arrojadiza. Bueno, todo ya es un arma arrojadiza, desgraciadamente, ¿no? O sea que yo sigo siendo positivo y sigo creyendo que los políticos hacen una gran labor, no todos, pero sí, el clima está muy enrarecido, muy polarizado y da bastante pena, sí. Esta temporada muestra también pues, a los trabajadores, especialmente a los de urgencias, totalmente desbordados, quemados incluso. Y bueno, hay informes que dicen que 1 de cada 3 profesionales sanitarios en Europa presentan síntomas de depresión o ansiedad. ¿Era algo que pretendíais denunciar en la ficción o no necesariamente? Sí. Además esos datos los tenemos, sí. Y hemos hablado con muchos médicos, con muchos enfermeros y es muy triste. O sea, y además yo siempre digo que un médico y un enfermero tiene que trabajar sus horas y no tiene que ser un héroe. O sea, ¿por qué los estamos obligando a convertirlos en héroes? ¿Sabes? Que trabajan más horas de las que tienen que trabajar, con más estrés. Es horrible, porque además nos tienen que curar a nosotros. Yo quiero un médico descansado, un enfermero descansado, que hace sus horas, que está bien pagado, que no alguien que está, pues eso, que no llega a los sitios, eso te puede dedicar 5 minutos. O sea, hacen más de lo que pueden y es una pena que estén así, sí. Pues te iba a preguntar si se cuida suficiente al personal sanitario. No se cuida, evidentemente. Pero más teniendo en cuenta que es que hace nada en la pandemia, bueno, pues salíamos a los balcones. Exacto, sí.
Sí, parece que se nos olvida. Es verdad que después nosotros también tenemos una responsabilidad, ya no son los políticos, nosotros como pacientes también tenemos la responsabilidad de ser buenos pacientes, es decir, hombre, a veces no se puede porque estás en una crisis de salud brutal y no puedes estar pendiente, pero a veces también somos muy malos pacientes y exigimos demasiado, ¿sabes? O sea, también hay que pensar que, bueno, que cuando llegas a urgencias y no te atienden a los 10 minutos es porque hay otra persona más grave que tú, ¿sabes? O sea, que también tenemos que tener nosotros como pacientes una cultura, ¿no? Pero evidentemente la responsabilidad no es nuestra, la responsabilidad del sistema. En general, la salud mental está invisibilizada un poco, no ya específicamente dentro de los personales de la sanidad, sino en todos los entornos laborales. Sí, sí, sin duda. La salud mental es el gran tema, ¿no? Cada vez estamos más concienciados, pero, por ejemplo, fíjate, la seguridad social aún la cubre muy poco porque es muy complicado y realmente los psicólogos siguen siendo privados en general y necesitas dinero para poder hablar de salud mental. Es una pena. Cambiando un poco de tercio, ¿cómo ha sido dirigir a Pablo Alborán en su primer papel así principal? Bueno, él ha estado a favor todo el rato, es un tío estupendo, yo no lo conocía. Le habíamos hecho un par de pruebas para otras cosas y tal, y hizo una prueba maravillosa y nos animamos y él está muy a favor y no, ha sido fantástico, ha sido muy bien acogido entre el equipo, muy fácil, la verdad. ¿Qué destacarías de esta segunda temporada respecto a la primera? Yo creo que nos centramos más en lo personal, ¿no? O sea, conocemos más a nuestros médicos y a nuestros enfermeros y creo que hace que la serie sea un poquito más íntima, sin perder la cosa esa trepidante que ya es marca de la casa, pero sí, yo creo que nos centramos más en ellos. Y bueno, por último, si se puede preguntar, ¿podemos esperar una tercera temporada o incluso algo más? Ojalá, no sé, va a depender de vosotros.